En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que de todas las preguntas que estamos haciendo podemos quedarnos hablando mucho rato, dialogar mucho, pero bueno, tenemos una agenda que cumplir, digámoslo así. Bueno, esta pregunta. ¿El hablar en lenguas es una doctrina bíblica? ¿Existe tal doctrina o se la inventaron? ¿Sigue vigente dicho don hoy? Repito. ¿El hablar en lenguas es una doctrina bíblica? ¿Existe tal doctrina o se la inventaron? ¿Sigue vigente hoy? Entonces voy a dar el orden de respuestas porque de pronto mi memoria me falla y se me pierde alguno. Vamos a responder en orden de canas. Entonces comienza mi querido y honorable profesor Raúl Arce. Le sigue el otro canoso de aquí, en ese caso soy yo. Luego sigue mi hermano Anderson y finaliza mi hermano Jesús Mendoza. Adelante, hermano Raúl. Bueno, esa es otra pregunta polémica. Principalmente nosotros que en algún otro momento hemos circulado por ambientes cristianos evangélicos, donde el hablar en lenguas es una muestra de alguna forma de superioridad, ¿verdad? De tener una comunión especial con Dios o de tener una capacitación especial dada por el Espíritu Santo para hacerlo. Pero tal como es la política y el contexto en que el profesor Anderson Muñoz nos ha explicado que él estudia los textos bíblicos y que le aterra lo que pasó después del año 100 en adelante, coincido al 200% con esa manera de pensar y lo mejor es regresar a lo que está escrito en el texto bíblico, pero no adornarlo con todo lo que se le fue pegando a lo largo de los siglos en la iglesia medieval, en la Reforma, en la iglesia moderna, en la iglesia actual, etcétera, etcétera, sino que mirarlo desde el contexto en el que ocurrieron los acontecimientos. En efecto, el hecho de hablar lenguas, ¿verdad? Glosas, específicamente es algo que aparece en el texto bíblico y la primera vez que aparece específicamente es en la celebración de otra de las fiestas judías, que es una celebración agrícola, Pentecostés, ¿verdad? Estaban, dice el texto bíblico, reunidos 120 personas, por supuesto, entre ellos los discípulos, la madre de Jesús, los más allegados a Jesús, y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego y comenzaron a hablar en lenguas, dice. Si nos quedamos hasta ahí, pues tenemos un fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Y podemos decir cualquier cosa acerca de ello. Pero si seguimos profundizando en el texto, vemos el contexto de lo que estaba ocurriendo. Primero que nada, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Yo no puedo profundizar mucho sobre el contexto hebraico de la fiesta. El hermano Anderson seguro que lo va a hacer. Pero habían subido a Jerusalén de todas las regiones de donde había diáspora judía para celebrar dicha fiesta. Y de esas regiones no necesariamente hablaban hebreo, ¿verdad? Sino que de repente hablaban arameo, hablaban caldeo, hablaban otras lenguas menores de la época. Y dice el texto que los que estaban en ese aposento comenzaron a hablar en lenguas y que cada uno de los partos, medos, que habían subido a la fiesta en ese momento les entendían perfectamente. En ese sentido vemos un hecho sobrenatural con un propósito muy específico, y es que las personas que no hablaban el idioma regional, ¿verdad? del lugar, pudieran entender el mensaje que en ese momento de manera sobrenatural estaban hablando los discípulos y los más allegados a Jesús. Esa es la primera mención que tenemos nosotros en el texto bíblico sobre el hecho de hablar en lenguas. Luego, en las epístolas,
Hay una parte que dice que si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues nada soy, entre otras cosas, ¿verdad? Habla entonces de idiomas desconocidos. En ese sentido, eh, pareciera ser, pareciera ser que el primer acontecimiento en el cual se da este fenómeno con los que se produjeron después tienen alguna diferencia. Tienen alguna diferencia. Lo que sí podemos dejar muy claro es que si es el Espíritu Santo el que provoca estos fenómenos, ¿verdad? Estos fenómenos sobrenaturales, no tiene por qué haber cesado, ¿verdad? Ningún tipo de don, pero lo que sí, desgraciadamente, este servidor ha podido evidenciar en los tiempos modernos es demasiado farsante en cuanto al fenómeno. Por ejemplo, este servidor en algún momento le tocaba colocar la música de adoración mientras el pastor de la iglesia estaba adelante motivando a la gente, ¿verdad? Principalmente para que diezmara y para que ofrendara, y se ponía a hablar en lenguas, ¿verdad? En lenguas. Decía la masí, la masaya, la sajaya, y un montón de cosas que se me quedaron incluso grabadas de memoria y que por supuesto no sé qué significan, ¿verdad? Lo interesante es que en medio de ese éxtasis, él se daba la vuelta a la ventanita del cuarto del sonido donde yo estaba y me decía, coloque la adoración, pero colóquela rápida. Y después seguía la masí, la masaya, la sajaya, y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, desde ahí surgen las dudas, ¿verdad? Si los fenómenos que se dan en las iglesias cristiano-evangélicas de nuestros días son realmente fenómenos provocados por la acción del Espíritu Santo, que seguro que puede hacer eso y más, o son simple sencillamente farsantes, ¿verdad? Oportunistas que quieren aprovecharse de una jerarquía piramidal superior a la cual pertenecen para meter la mano al bolsillo de la gente, que es en últimas el resultado final, ¿verdad? Entonces, pido disculpas si la intervención es un poquito cruda y directa, ¿verdad? Pero creo que de alguna manera abona al fenómeno que estamos estudiando en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl. Bueno, yo soy un poco diferente al terror que mencionaba mis hermanos Anderson y Raúl, de que ellos les da miedo estudiar el cristianismo después del año 100 para adelante. Pues esa es una de mis especialidades, el cristianismo del año 100 para adelante. No, Lucas, perdón, pero que no se entienda miedo. No, entiendo. O sea, de hecho, yo lo estudio profundamente. Lo que pasa es que me horroriza lo que encuentro. Es muy diferente. Ok. Sí, porque, a ver, hay que entender, y lo he tratado con mis alumnos del seminario Panorama Histórico del Cristianismo, de entender cómo respondieron a las inquietudes de cada época los creyentes. O sea, hoy tenemos unas inquietudes. Mire, también sería muy inocente pensar, muy ingenuo de nuestra parte, pensar que hoy nosotros mismos no estamos haciendo una reinterpretación del texto según nuestra época. O sea, y en ese sentido, si nos ponemos a ver panorámicamente, de pronto la de siglos atrás no estaba tan perdida, no estaba perdida para ellos, de pronto para nosotros sí. Seguramente si ellos miraran nuestra reinterpretación de los textos bíblicos se asustarían en cosas. Pero bueno, ese es un detalle al que no me voy a meter ahora. A ver, con respecto al hablar en lenguas, pues si es una doctrina bíblica, la Biblia lo habla claramente, está muy bien explicado. El que lo quiera mirar en detalle no es sino que se lea el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Creo que ahí sobran explicaciones de lo que es el hablar en lenguas, está muy bien explicado. ¿Cuál es realmente el debate? El debate es vigencia. Si son vigentes ese tipo de dones, ¿cierto? Hay un libro en especial que tuve la oportunidad de abordar una vez con un grupo de estudiantes, lo recomiendo, lo pueden mirar, me parece un debate teológico muy manejado muy sanamente. Es un libro que dirigió Wayne Grudem,
y se llama así, ¿son vigentes los dones espirituales hoy? Cuatro posturas. Muy interesante, lo pueden mirar. Allí está la postura cesacionista, la postura pentecostal y otras dos que no recuerdo ahora. Básicamente, ¿qué debo anotar? A ver, también tiene que ver mucho con las posiciones teológicas que represente cada uno. Y también la experiencia, como es el caso de mi hermano Raúl. O sea, mi hermano Raúl de pronto tuvo una experiencia bien negativa, que de pronto las personas que venimos de alguna corriente pentecostal, hemos visto cosas no tan agradables con respecto al manejo de este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué debo decir? Desde el antiguo pacto hay un texto muy claro donde se explica cuáles son las tres manifestaciones que Dios le daba a un profeta. Y hay varios textos donde podemos ejemplificar eso. Y básicamente eran visiones, sueños y palabras. Y palabras que el Señor los tomaba en el espíritu y ellos empezaban a profetizar. Allí tenemos el caso de la famosa frase de Saúl entre los profetas, y tenemos varios casos registrados en el antiguo pacto sobre esta manifestación en los profetas. Esto va a estar vigente también y va a ser una continuación propiamente lo que pasa en Pentecostés, allí en el libro de los Hechos, y aquí es donde viene el asunto de la postura teológica. Según la postura cesacionista, todas estas manifestaciones terminaron con la era apostólica, es decir, con la muerte del último apóstol, en este caso el apóstol Juan, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Bueno, y aquí también viene otra postura teológica. A veces, sobre todo los pentecostales, que a veces nos, perdóname la expresión tan coloquial que voy a usar y tan popular, a veces que nos creemos los bacanes de la vida, y entonces todo lo que, no, todo lo que está registrado dentro de los libros canónicos es absolutamente cierto y tal cual pasó, pero lo que está registrado en otros libros no canónicos que hablan de lo mismo son automáticamente mentiras. Todo lo que puedan decir. Eso es un error, porque esos escritos son de otros testigos de la época o de épocas más tardías que escucharon a los testigos. O sea, no necesariamente son mentiras. Hay que hacerles una evaluación crítico histórica, como a cualquier texto, Entonces, ¿qué pasa? Tenemos testimonios en otros escritos y escritos de los cristianos de los primeros siglos de este tipo de manifestaciones a lo largo de muchos siglos. No solamente, hay unos, por ejemplo, tenemos mucho registro de esto en algunas cosas, si la memoria no me falla, en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrita en la primera mitad del siglo IV, y aún una fuente más antigua, las cartas de Cipriano de Cartago. Las cartas de Cipriano de Cartago escritas a mediados del siglo III, cuentan, inclusive él cuenta, de personas con este tipo de manifestaciones, aún niños. En esta época usted no puede hablar de un desarrollo teológico muy sofisticado, sí la había, ya había una profundización teológica bien interesante, ya había mucho trabajo, pero no había una tecnificación de esa teología cristiana tan fuerte. Y más adelante, siglos adelante, hay otros registros de personas con manifestaciones de este tipo. Inclusive se decía que Francisco de Asís, o San Francisco como lo quiera llamar, hablaba en lenguas. Y ya pues llega la época de la Reforma, donde varios grupos que surgen de allí van a hacer alarde de que en ellos se han manifestado tales virtudes. Algunos muy famosos son los moravos, algunas corrientes del metodismo van a manifestar esto y son palpables, especialmente los famosos avivamientos norteamericanos, principalmente el de el siglo XVIII con la predicación se me escapa uno de los nombres, de Wesley es uno y se me escapa el otro.
Hay otro predicador metodista muy famoso, se me escapa, es el avivamiento del siglo XVIII, y después a principios del siglo XIX, el otro gran avivamiento, pues obviamente hay una masificación de estas manifestaciones, que si son verdad o mentira, yo creo que muchos sí fueron de verdad manifestaciones del espíritu en esta persona, pero con toda seguridad muchos sí fue payasada y manipulación. O lo que llaman eso se me están borrando los conceptos, sugestión colectiva. Sugestión colectiva, que a veces, como decir que estamos en una fila, se desmayaron 3 al lado y yo por el susto me desmayo también. Porque esa es una cosa que en lo personal, como creyente de estas manifestaciones, porque yo creo que son vigentes hoy, es mi postura, también me parece muy ridículo enclaustrar la manifestación del Espíritu Santo a una o dos maneras. Lucas, o sea, eso sería meter a Dios en una cajita. Meter a Dios en una cajita. Y si la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso es lo que puedo decir, pues puedo decir algunas cosas más, pero me reservo para que mis hermanos continúen. Adelante, profesor Anders. No, Lucas, una pregunta. Cuando tú dices que sigue vigente, o sea, a ver, ¿es el don de lengua, pero en el sentido de hablar otro idioma o de hablar con el espíritu, es decir, un idioma desconocido? Porque o sea, no te logré entender esa parte. O sea, ¿cómo lo crees? No lo logré entender. La Biblia habla de lenguas humanas y angelicales, ¿cierto? Yo conozco ejemplos cercanos. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano, conozco a la persona. Aquí no voy a hablar de que yo escuché que fulano me dijo y por allá leyó en tal. No, lo conozco. Una persona que no tiene muchas letras, que con toda seguridad a duras penas habla su lengua nativa. Este hombre se le comenzaron a manifestar estas cosas. Un hombre sin letra, vuelvo y le repito, sin letras. Resulta que este hombre es muy fuerte evangelizando en la calle y tenía la costumbre, yo no lo haría así, él lo hace así, y se pone a orar en lenguas en la calle, con la gente ahí. Pues muchos obviamente se asustan, pero resulta que en una de estas jornadas se topó con una chica que hablaba como 9 idiomas. Se topó con una chica, pues resulta que esta chica, en todo lo que habló él, sin saber, le reconoció 2 idiomas, que con toda seguridad él no tuvo forma de haber estudiado nada al respecto. Entonces, ese es un buen ejemplo que yo tengo para hablar de la vigencia hoy. Y esa persona está viva. Hermano Lucas, perdone la interrupción, pero sí creo que hay que ser justos en cuanto a este tema. Si me regalan un minuto adicional, yo solamente quisiera decir algo. Así como hay farsantes, también supe de testimonios reales de este fenómeno. Claro. Resulta que un joven, ¿verdad? Estando en una misión en Brasil, de latino, mexicano, de habla española, que no conocía ni inglés, nada más que su lengua. El predicador de jóvenes de ese grupo, al cual se le iba a predicar, un grupo amplio, como de unas 1000 personas más o menos, falló, se enfermó, se atrasó, y entonces le dijeron mire, hábleles usted, déles el tema en español. Bueno, el joven temblando, sudando, les dio el tema, ¿verdad? Se los dio en español, y cuando terminó la intervención, se le acercaron diciéndole que dónde había aprendido también el portugués, ¿verdad? Porque la gente le entendió perfectamente en idioma portugués, y él les tuvo que confesar que nunca en su vida había aprendido portugués, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí es justo balancear la carga, que no todo es farsa, sino que hay situaciones puntuales específicas en que se necesita una intervención sobrenatural por propósitos que incluso nosotros desconocemos. Mire, yo quisiera cerrar mi intervención ya para darle paso a Anderson. Mire, y una cosa en la que coincido con uno de mis maestros. Sería ridículo nosotros hablando de teología, hablando de Dios, y no creer en lo sobrenatural. O sea, es una incoherencia.
O sea, es una incoherencia nosotros tratar de estos temas y no creer que Dios puede hacer algo sobrenatural hoy en día. O sea, si no creemos eso, hermanos, ¿pero qué hacemos aquí? O sea, ¿qué hacemos aquí? Termino con eso. Profesor Anderson, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería, a ver, ¿qué pasa? Para responder la pregunta de si siguen vigentes, hay algo que yo creería que hay que colocar sobre la mesa antes de eso. ¿Bien? Cuando hablamos del don de lengua, ¿de qué estamos hablando? ¿Bien? Estamos hablando de un idioma que yo desconozco, que yo no sé, y Dios me da la capacidad de hablarlo en un momento determinado. Es decir, yo no sé japonés, pero en un momento determinado puedo hablar durante 2 horas en japonés mejor que un japonés, sin saberlo. Y Dios me da la capacidad. O estamos hablando de un idioma, o mejor dicho, no estamos hablando de un idioma como tal, estamos hablando de simplemente algún tipo de conexión, como por ejemplo, como lo dicen alguna persona, sobrenatural con el espíritu, en el cual no existe un idioma, simplemente estamos hablando con el espíritu. Entonces ustedes ven en las iglesias, una cosa totalmente desconectada de un idioma. ¿Bien? O sea, ¿de cuál de las dos estamos hablando? ¿O estamos hablando de las dos? Es complejo. O sea, antes de responder la pregunta, a mí me gustaría este punto específico. Sí, pero al menos yo te especifiqué eso, hermano Anderson. Ya. Sí, pero entonces tú me hablaste de idiomas conocidos. Yo creo que Dios puede hacer las dos cosas. En una persona, hoy, ayer No. Pero ya va, yo estoy hablando, y el don de lenguas es un idioma conocido para llevar un mensaje, o también puede ser un idioma totalmente desconocido porque es una conexión directamente con Dios. Pues mira lo que dice el capítulo 14 de Primera de Corintios. También dice que es un idioma que nadie le va a entender, que es él habla de eso, el apóstol Pablo ya habla de una comunicación directa con Dios que los otros no le van a entender, porque también ahí aparece otro don, pero te digo que es que a veces se recorta como la manifestación del Espíritu Santo a una o dos cositas, pero la Biblia también habla de interpretación de lenguas. Sí, te entiendo, por supuesto. Eso está allí. Pero mira que todos estos conocidos en un argot evangélico como dones de palabra, todo eso está anclado al antiguo mover profético, al mejor estilo de los profetas del antiguo Israel, y no desligado de eso, porque es que hoy mejor dicho, el don profético hoy, nada que ver, y lo pintaron de un agorerismo barato. O sea, hoy se cree que el don profético es agorerismo para predecir el futuro. Si estudiamos lo que era la profecía bíblica, exactamente, créame que eso es una parte mínima. A veces sí lo hizo, a veces sí hay profecía futuro, pero es lo de menos, no el agorerismo barato que han vuelto la profecía hoy. Eso es lo que puedo decir, Anderson. No, gracias, Luca, porque es importante este tema. A ver, ¿qué pasa? Yo creo en el don de lenguas, por supuesto, es bíblico. Creo perfectamente que es bíblico. Si abro aquí la pregunta, dice la pregunta, ¿el hablar en lenguas es una doctrina bíblica? Oye, por supuesto que es bíblico. ¿Ok? Por supuesto que es bíblico. Ahora, yo entiendo por qué se hace la pregunta. ¿Por qué? Porque en ninguna iglesia yo veo una persona que llega, que habla inglés y la iglesia habla español y él empieza a hablar en español sin saber español. ¿Ok? Yo ese don de lengua como lengua no lo veo en la iglesia. ¿Qué es lo que vemos en la iglesia? Personas hablando cosas que a nuestra manera de ver es sin sentido, pero al mismo tiempo lo hablan en un contexto específico. Es decir, se ponen a cantar, empieza la música, empieza todo, y en un momento determinado, como de clímax, hablan en lengua. Siempre son en ese momento culminante, de clímax, siempre son en unos momentos muy específicos. Y hablan en un tipo de lengua que yo desconozco y no entiendo absolutamente nada.
En primer lugar. En segundo lugar, yo no veo nada de eso en la Torá, no veo nada de eso en el Antiguo Testamento. Así que en ese sentido, en ese don de lengua, a mí me da mucho que hablar. Yo conozco personas, amigos muy cercanos que me han dicho, yo he hablado así. Yo no les puedo decir que no. ¿Ok? Yo lo que puedo decir es que, sinceramente, yo nunca lo he hablado. En el texto del Antiguo Testamento en ninguna parte lo veo. Así que yo no puedo decir que es correcto. Por más que un amigo me diga que sí, o porque sí habló. ¿Eh? ¿Qué es lo que yo veo por ejemplo, en Génesis? En Génesis yo veo el don de lengua. Dios colocó o le manifestó a un montón de personas una lengua totalmente nueva en el libro de Génesis. Y empezaron a hablar otra lengua y pasó el problema de la Torre de Babel. Y cuando vengo y llego al libro de Hechos, veo exactamente lo mismo, pero de una forma un poco distinta. Dios le da la capacidad a estos apóstoles, este milagro. A ver, si Dios puede resucitar de los muertos, no le va a poder dar la capacidad de que ellos hablen la misma lengua que las otras personas. Entonces, para mí, yo lo veo. Dime. Difieron un concepto contigo, mi hermano. Dime. Dices que no lo ves en el Antiguo Testamento. De pronto, como todo a ver, cualquier biblista sabe que hay cosas que están en el Antiguo y el Nuevo Pacto llamadas de diferente manera, pero a sí, listo. No es lo mismo. O sea, vos no lo vas a encontrar en el Antiguo Pacto como, el hablar en lenguas, pero sí lo vas a encontrar como el éxtasis profético. Vino el Espíritu y profetizó. Sí. Y hay varios casos ahí. Ahí está el caso de Saúl, si la memoria no me falla, Sansón también. Yo te entiendo, pero a ver, la manifestación del éxtasis, como la vemos en la manifestación del Espíritu en un momento determinado, en el cual una persona está orando y viene el Espíritu y se manifiesta y sana a la persona, o resucita un muerto, o profetiza, ¿verdad? Yo estoy hablando de idioma. Sí, por eso. Estoy hablando de idioma. Ahí habría una diferenciación que uno yo lo veo en Génesis. Empezar a detallar y quedarnos... No, claro. No, pero por ejemplo, yo veo en Génesis que Dios capacitó a un montón de personas para que empezaran a hablar idiomas nuevos por el problema de la Torre de Babel. Y veo lo que pasa es que, a ver, también ameritaría una explicación a contexto y al lugar. ¿Por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento el marco era un solo pueblo. Entonces ahí, ¿qué se iba a poner un profeta a hablar en 10 idiomas? No, pero ya el contexto del nuevo pacto, de ese cristianismo naciente, es un contexto políglota. Como mínimo se estaban enfrentando a un mundo con 4 idiomas. Como mínimo. Perfectamente te entiendo. Sí, dime. Sí, no, yo cierro. No, lo que te digo es que la única conexión que yo veo en el tema del don de lengua es Génesis y Hechos. Y para mí es perfectamente bíblico que Dios le dé la capacidad a esa persona de hablar un idioma que no conocen, pero que existe, para que las otras personas les puedan entender. Eso es para mí perfectamente palpable. Y creo en el don de lengua. Y en ese sentido también lo creo vigente hoy en día. Es que nosotros no podemos encerrar a Dios en una burbuja. A ver, un rabino decía que no debemos decir Dios, porque cuando decimos Dios, automáticamente estamos cometiendo idolatría, porque estamos condicionando a Dios a nuestro concepto. O sea, da un poquito de risa, no es que no nos vamos a poner a decir Dios, no. Hay que entender el pensamiento rabínico. Él lo que quiere decir es que nosotros limitamos a Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir hoy en día que Dios no le puede dar la capacidad a una persona específicamente en un momento determinado para que pueda hablar un idioma que no se da a conocer? Yo lo creo. Y en ese sentido, creo en el don de lengua como idioma que una persona puede manifestar en un momento sin conocerlo. Bien, ahora, ¿de dónde surge esta problemática de que si siguen vigentes o no siguen vigentes? Mira, te cito 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el 13. Existe la posición continuista y cesacionista. Continuista creen que todos los dones continúan. Cesacionista dice que una parte de los dones ha cesado. ¿En dónde se basan los cesacionistas? En solamente 1 Corintios capítulo 13, que dice lo siguiente: pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegue a ser hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos mediante un espejo veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y los tres son uno.
Y en el contexto anterior, perdón, en el versículo anterior, en el contexto anterior, él empieza a hablar de si yo hablar en lengua angélica, humana, y después habla del amor sufrido y todo lo demás, pero Pablo más adelante en ese contexto también habla de que todo esto acabará. Por ejemplo, el versículo 8, el amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y después habla de este contexto. Ahora bien, los cesacionistas dicen simplemente, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero todo el conocimiento y la lengua acabarán. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se estaba estableciendo la Biblia y una vez cerrado el canon, automáticamente ya no hay más profecía. Y todo eso acabaría cuando el canon se cerraría. ¿Ok? Eso es lo que, esa es la defensa de los cesacionistas. Ahora, yo no quiero ofender a nadie. Si yo digo lo que yo creo sobre esta postura y sobre cómo interpretan esto, no quiero decir lo que pienso, pero estaría ofendiéndolo muy, muy fuerte. Me estoy tratando de controlar, porque me parece que no saben leer ni escribir. Hermano Anderson, pero igual... Ya vengo. Te recuerdo nuestras propias políticas. No, yo entiendo la política. De que desde que lo hables con respeto, sin yo trato de... No, cualquier posición es bienvenida. No, yo trato de hablarlo con más respeto, solamente que muchas veces esa parte que uno estudia, uno dice, oye, pero ¿cómo lo van a interpretar de esta manera? A ver, un judío, a ver, que el texto bíblico esté hablando del canon, del que se iba a cerrar el canon. Oye, eso no tiene sentido. Para Pablo ya el canon estaba cerrado y el canon era el Antiguo Testamento. Pablo nunca se imaginó que sus escritos iban a entrar en un Nuevo Testamento, iba a formar parte de la Biblia. Eso nunca lo escribió Pablo. Segundo, Pablo tenía una percepción apocalíptica. Jesucristo venía mañana por la iglesia. Esa es la percepción de Pablo. ¿Qué es lo que yo creo que dice este versículo? Pablo está hablando de la era mesiánica. Es decir, cuando todo sea perfecto, cuando todo se acabe, cuando yo me conozca conforme como fui conocido en la mente de Dios, eso es la era mesiánica, cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, todo lo que es en parte se acabará. En parte conozco y en parte profetizo. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros entendemos en parte solamente es una pequeña porción de la realidad absoluta del todo. Por ejemplo, nosotros decíamos, no, que lo sobrenatural. A ver, lo sobrenatural es lo natural en su más profundo estado. Cuando nosotros estemos delante de Dios, cuando venga Cristo, cuando todo se acabe, básicamente lo sobrenatural no va a existir porque lo natural, o sea, lo que nosotros llamamos sobrenatural, que pareciera que fuese algo alejado, es lo natural en su más profundo estado, es eso, es el entendimiento. A ver, la electricidad para una persona de hace 500 años, 600 años era brujería, pero ahora entendemos que es totalmente ciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que este versículo habla? Pablo está hablando de la era mesiánica, o sea, nosotros estamos en un momento que estamos como niños, estamos en una etapa de crecimiento, ¿ok? Y cuando Cristo venga, que todo sea revelado, ya yo no voy a necesitar profecía porque ya todo será revelado absolutamente. Déjame terminar. Entonces, en este sentido, para mí no podemos hablar de un cesacionismo como que esto se cesó porque ya el canon se cerró. Eso no tiene sentido en función a ese versículo que utilizan los cesacionistas. Yo creo en la continuidad de todos los dones y creo en el don de lengua como un don de un idioma, ¿verdad? Que Dios le puede dar a una persona para que lo manifieste en un momento determinado. Pero desconozco y no puedo aseverar y no puedo negar que una persona hable en una conexión directa como lo hacen algunas personas como y empieza a hablar en un idioma totalmente que no existe y en una conexión directamente con el espíritu y todo lo demás como lo hacen. Yo no puedo negar eso porque yo no lo he vivido. Conozco personas que me han dicho que lo han hecho, pero yo no tengo fundamento para defender esa postura. Yo tengo más fundamento para defender un idioma conocido, hablado por una persona en un momento determinado, porque se necesita para llevar un mensaje. Gracias, hermano. Profesor Joshua, adelante con tu comentario al respecto de esta pregunta que tienes para complementar. Bueno, la verdad es que todas las participaciones de ustedes han estado muy interesantes. Me he entretenido bastante viendo las posturas. Eso me parece que es bueno siempre porque uno empieza a ver otros puntos de vista igualmente válidos, ¿no? Quiero ir por orden, aunque puntualmente con lo que decía el hermano Raúl me recordó un chiste
un chiste cristiano, pero que de verdad estaba muy bueno, que decía que está una mujer que dice, Señor, mándame un carro, Sharabatara, y todo eso, y bajó un ángel y le dice, que dice el jefe que no te entendió. Entonces, la verdad es que a mí me encantó el chiste. Eh, Porque primero, yo estudié arameo y hebreo, igual que mi hermano Raúl estudia hebreo bíblico, los dos, pues, específicamente el masorético. Raúl va un poquito más atrás, un poco más atrás bastante. Y la realidad es que esas palabras que dicen no, yo tampoco las conozco. Yo no sé qué dice la gente ahí, no, parece balbucean algo, pero siempre repiten lo mismo y no significa nada, entonces no es nada. Cuando la Biblia, y aquí quiero hacer un punto muy específico, pero útil, cuando la Biblia habla de lenguas angelicales, hasta donde yo lo pude estudiar una vez con un profesor bastante bueno de griego, da risa porque cuando él lo dijo fue muy tajante. Yo le dije, profesor, pero ahí habla de, creo que fue mi profesor, él se llama Thompson, pero fue mi profesor en el Instituto Israelí. Y le pregunté al profesor directamente del griego respecto al pasaje. Si no fue él, habrá sido probablemente José Antonio Septién, pero sé que fue un profesor de griego. Y mi pregunta fue muy puntual. ¿A qué se refiere esas lenguas angelicales que él menciona en el pasaje, que de seguro ustedes deben recordar mejor que yo en qué epístola que está? Cuando dice, así hablará lenguas angelicales y no tengo amor. Pues lo que me dijo el profesor fue bastante gracioso, porque él fue muy puntual. Me dijo, eso es un sarcasmo del apóstol. Y yo, sí, me dijo, sí, porque que creo que es lo que mucha gente a veces comete, el error de no leer bien todo el texto, porque uno lo lee por versículos y capítulos, pero la Biblia no estaba dividida en eso cuando se escribió. Que es cierto, Pablo está literalmente diciéndote que así tú hables las lenguas de los seres celestiales, de todo lo que hay en el cielo, y no tienes amor, no te sirve de nada. Es como para que la gente se ubique que es sarcásticamente o irónicamente, una ironía del apóstol la que se está usando allí, ¿no? Como en otras muchas ocasiones. Entonces, si bien sí sé, porque estoy consciente de que cuando se habla de aquel que habla con Dios en lenguas y habla para sí, porque está hablando con Dios en misterios, tiene que haber un intérprete. De lo contrario, ¿el cuál es el consejo? No lo hagas. No lo hagas en la congregación porque no te está entendiendo nadie. Bastante claro, y ustedes lo mencionaron muy bien cuando aclararon que el contexto de Hechos es que el don es hablar en otros idiomas, que si hay alguien ahí que no requiere escuchar el mensaje en otros idiomas, ¿para qué Dios te va a dar el don? Si los casos puntuales que yo veo, porque sí creo en el don, que son de personas que no hablaban el idioma pertinente del locutor, llegaron a entender es porque el don era para eso, era para que a esa persona le llegara el mensaje y por lo tanto el idioma que Dios le dio, que le delegó, fue pues para comunicarse, ¿no? Y un poquito tomando en cuenta lo que mencionaba Anderson, yo creo que es al revés. En la Torre de Babel Dios usó unas lenguas suyas porque ustedes se van a dar cuenta, los que estudian, por ejemplo, con el curso de mi profesor Raúl Arce de hebreo arcaico y los que estudian los idiomas de forma autodidacta, que todas las lenguas tienen un factor común. Hace no mucho, hace como, habrá sido como un mes, un poquito menos, no, un mes, era el cumpleaños de un amigo mío, él es de Filipinas y habla inglés, su hermano habla, o bueno, inglés y filipino, me dio mucha risa que los filipinos tienen palabras en español bastantes, pero ellos hablan en filipino. Y sus compañeros son asiáticos, otros son españoles, y bueno, es una mezcla bastante interesante ahí en la mesa, y obviamente todos nos entendimos con el inglés y todos nos caímos muy bien. Lo interesante fue que hubo una chica inglesa que está estudiando idiomas japonés y chino. Y aprovechando que estaba junto a ella en la mesa, le pregunté sobre el idioma. Le dije, oye, ¿podrías enseñarme? A mí que me gusta el hebreo y el arameo y el griego y los estudio, no sé si me quieres enseñar un poquito de japonés y un poquito de chino. Se lo decía más que nada para conversar con ella. Y ella me dijo, bueno, pero no es tan fácil. Y yo le digo, no, sí. O sea, es fácil si me explicas qué son las letras chinas, para empezar. Bueno, ella más o menos habló un poquitico conmigo, sin embargo, en un punto le dije, ajá, pero eso tiene una raíz, ¿no te explican el origen en el idioma y eso? Y me dice, sí, de hecho te voy a dar un ejemplo. Agarró una hoja de papel y
me dijo, bueno, fíjate, esto es la palabra sol. Y me dibujó en letras chinas, obviamente, como una especie de rectángulo con varias líneas alrededor. Y me dijo, pero originalmente era así. Y me dibujó un círculo con unos puntos, un sol, literalmente, un círculo y puntos. Y él me dice, ajá, sí, pero esto fue evolucionando hasta convertirse en esto. Me acordé tanto de las clases de mi hermano Raúl de hebreo arcaico y me acordé tanto de lo que yo había aprendido de ugarítico respecto a que el idioma es literalmente primigeniamente hablando, son pictogramas, son dibujos. No solamente ocurrió con nuestro lenguaje, también ocurrió con los lenguajes chinos y japonés, por más raro que uno los vea. Ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, en teoría, desde la torre de Babel, desde la civilización sumeria, los idiomas vienen del mismo sitio, tienen la misma raíz. Entonces, es imposible que nosotros los seres humanos hayamos simplemente creado algo, simplemente son derivados, son ramas. En el caso del don de lenguas, lo que sucede es al revés. Dios dota de esas lenguas a la gente para que vuelvan a comunicarse con las muchas naciones que existen en la tierra. Entonces, el don de lenguas tiene esa finalidad, comunicarse. Si no tiene esa finalidad, y la persona está hablando con Dios, que puede hablar en español, en inglés, yo puedo orar en inglés, yo puedo orar en español, yo puedo hablar en hebreo y en arameo. No hay, vamos a decirlo así, finalidad en ello si la persona que está alrededor mío no me están entendiendo. Entonces, ese es el gran problema que yo veo con el don de lengua. Estamos bastante claros aquí todos los profesores que lo que balbucean muchos, con todo respeto, farsantes de la fe, y con eso no estoy hablando de todos, estoy hablando de los que muchos sabemos, no es don de lenguas, simplemente es babosada. Pero lo que muchas otras personas sí tienen, que por lo que he podido oír en los testimonios de mis hermanos, tenía una finalidad y hubo gente que sí entendió. Entonces eso sí es don de lengua, porque el don de lengua es simplemente hablar en otro idioma. Y si hay lenguas angelicales, que sí las hay, perfecto, porque existen, la forma en que Dios se comunica en los cielos y todo lo demás, esas lenguas angelicales, por lo menos en muchos pasajes bíblicos, como les digo, una era una ironía del apóstol, la otra parte era un punto importante, porque la aclaración, que creo que la hizo Lucas. Ok. No, bueno, eso, que básicamente en el caso del contexto bíblico sí existen lenguas angelicales, pero si no hay un intérprete es súper inútil. No, perdón, es súper inútil. La verdad es que uno puede hablar con Dios, evidentemente, pero yo creo que la finalidad de la profecía y la finalidad de los dones bíblicos son para la iglesia. Ese es mi punto de vista personal. Y si la iglesia no está siendo edificada, por más que uno sea parte de la iglesia, porque somos nosotros, la iglesia es la gente, no le veo, como dirían aquí, no le veo la meta. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.